Bueno, nuestro cuerpo tiene memoria, la memoria solamente está en nuestro cerebro. Se ha descubierto que tenemos un segundo cerebro, quizás en el estómago, en los intestinos. Vaya usted a saber dónde está el segundo cerebro, que la neurociencia también nos viene a hablar de ahí. Pero vamos a recordar que las aplicaciones que hoy tenemos, gracias a la neurociencia, gracias a esa técnica que nos habla de cómo podemos llegar a consumir una energía súper poderosa que tenemos dentro de forma endógena y que no sabemos cómo utilizarla. Vamos a hablar de esa energía que tiene nuestro cuerpo y a ver dónde se radica. Doctor Quim Vicens, doctor en osteopatía y neuropsicoinmunólogo, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí otra vez. Bienvenido, doctor, bienvenido. ¿En qué sentido nuestro cuerpo, y no solamente el cerebro, tiene memoria? Bueno, yo te diría que añadiría un corazón más, el corazón sí, como parte el tercer órgano. El tercer cerebro diría que es el corazón porque engloba las emociones del cuerpo, ¿no? Esto muchas veces la ciencia cada vez más, ¿no? Nos informa de que solamente lo que sentimos y cómo actuamos va a ser clave en nuestra salud, va a ser clave. Y simplemente podríamos reducir el concepto de salud en actuar como uno siente y piensa, ¿no? Al momento el ser humano cada vez actúa de diferente manera, esto es dañino. Es curioso que no solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino también las tenemos en el estómago, las tenemos en el corazón, sí, que son distintas, que cada una tiene su función, pero que nos ayudan las tres o todas las neuronas que tenemos dispersas por todo el cuerpo a que podamos tener una interacción si sabemos aplicarnos esa idea, ¿no? Totalmente, y aparte del intestino cada vez está más demostrado que es clave en nuestro sistema inmunitario. ¿Es el intestino? ¿El intestino? En el intestino tenemos bacterias. ¿En serio? No, en el intestino tenemos bacterias que son muy importantes, donde neurotransmisores van a ser claves para pues, nuestro estado emocional, como puede ser una ansiedad, pues un estado de alegría como la serotonina, donde se fabrican directamente la parte del intestino. Después, la parte del metabolismo, evidentemente tenemos un gran órgano que es el que filtra nuestras emociones y nuestra bioquímica, como es el hígado, ¿no? Muchas veces cuando hay una saturación del hígado por diferentes motivos, podemos no solamente la alimentación, sino muchísimas cosas más, pues estas hormonas, entre comitas de estrés, vamos a acumularlas y el hígado no es capaz de eliminarlas y ahí podemos tener pues, más ansiedad o más trastornos emocionales, ¿no? Doctor, usted es doctor en osteopatía, una técnica rigurosísima, ¿verdad? Que hay que aplicarse durante 5, 6, 7, incluso 8 años, ¿no? Usted pone sus manos encima del paciente y más o menos ya le está indicando si camina bien, si camina mal, si tiene un problema de hígado, de riñón, qué cosas, ¿no? El cuerpo está en una base de sostén por un conjunto de fascias, no solamente la parte musculoesquelética, así para que el espectador lo pueda entender, es como una gran red de pescador. Será los que estamos en este estudio, cogiéramos una red y la tensáramos bien, tocamos la espalda de cualquiera de nosotros y tiramos esta red, nos llegaría la información a toda parte del cuerpo, a otra persona que está a la otra punta del estudio, ¿no? Esto es como actúa el cuerpo humano, es decir, el ojo, el pie, son binomios que son indisociables. Cómo pienso, cómo actúo, como he dicho antes, cómo está el intestino, pues toda esta información, el cuerpo, a través de unas señales muy claramente definidas desde la neurociencia, pues podemos dar, pues hay que hablar el mismo idioma. Yo me pongo a hablar japonés y no voy a entender, pero evidentemente si estás entrenado para esto, pues el cuerpo nos informa de nuestro estado de salud. ¿Y qué información, qué tipo de información es la que proyecta ya no solamente una persona, porque no sabemos hablar con nuestro cuerpo, hay que recurrir a un doctor en osteopatía en este caso? ¿Qué tipo de información nos da? Primero, la prioridad del tratamiento es muy importante porque quizá una cosa que sí que me gusta en colegas médicos en la consulta, pues hay médicos y todo, hacemos un trabajo multidisciplinar, esto es clave porque la osteopatía no puede hacerlo todo, pero sí es verdad que hay un orden de prioridades, es decir, cuando recibimos a un paciente le hacemos unos test, unas validaciones, estamos más de una hora escuchando y después palpando y tocando al paciente para saber qué es la prioridad del trabajo. Porque el cuerpo humano, si no, es como un ordenador. Yo puedo tener una gran computadora, pero le pongo muchos programas y al final puede saturarse y va lento. Pues el cuerpo humano necesita ir a esa prioridad y cuando detectamos la prioridad, tratarla. Y ahí tenemos un gran médico interno que nos ayuda a muchísimas cosas, ¿eh? Claro, y lo que pasa es que no le hacemos caso, no hablamos con él, ¿no? Esa medicina interna, esa medicina endógena no la trabajamos, ¿no? No sabemos. La perturbamos, tenemos un poquito de fiebre, tenemos que ir a trabajar y nos tomamos una pastilla que está bien porque tengo que encontrarme bien, pero esto no puede ser la base de un tratamiento. Claro. Una hernia discal no podemos ser una primera línea de una intervención. Claro. Una migraña no puede ser un fármaco para ver qué está pasando. Igual que cualquier persona. Detrás de un etiquetaje
hay una persona. Y esto es la clave de la medicina integrativa. Gracias a esta medicina integrativa, la osteopatía, por ejemplo, ¿qué tipo de patologías o dolencias podemos llegar a solucionar? Tenemos el concepto, los osteópatas, de que nos vienen solamente las causas estructuradas, como la lumbalgia, la cervicalgia, ¿no? Recibimos en la consulta desde niños diagnosticados de hiperactividad, desde problemas de hernia de hiatos, que es un problema de estómago, desde problemas intestinales, desde dolores de reglas de las chicas, síndrome premenstrual. Tenemos el concepto integrativo, ¿no? De hecho, la neuropsicoinmunología es esto, ¿no? La parte psicoemocional, cómo puede perturbar, cómo la parte del sistema inmune, cómo está relacionado con nuestra parte endocrina, y esto no lo podemos dejar de vista, ¿eh? ¿Todo el cuerpo está relacionado, autorrelacionado, doctor? Por ejemplo, ¿los ojos tienen algún tipo de relación con los pies y viceversa y otros órganos? ¿Sí? De hecho, cuando somos pequeñitos y el de ponernos de pie tiene que ser un descubrimiento del bebé. No hay que ir con el andador, hay que ayudar al niño a dejarlo, a descubrir, porque después, a través de unos reflejos que nos llegan a través de los ojos, mandamos una información al sistema nervioso para que haya una respuesta de mi sistema tónico-postural. Y esto va a ser determinante para mi salud postural, ¿no? Entonces, no podemos aislar esta parte de la parte natural de la evolución del ser humano, ¿no? ¿Por qué no se abordan este tipo de conceptos? Yo, no de forma profunda, porque eso hay que hacerlo en la universidad, ¿no? Pero en los colegios, ya en primaria, ¿no? Explicarnos un poquito, no sé, como la vida en sí, ¿no? La vida o la muerte, que parece que tiene como tabú eso, ¿no? Esto es, para mí es fundamental. El hecho de incluso parece que defendamos a los niños intentando no hablar de la muerte, les estamos evitando la participación y la aceptación de un concepto que es exactamente igual que el nacimiento. Yo, una de mis entrevistas que hice hace tiempo, unos anunciados que me pusieron es que no hay diferencia entre el nacimiento y la muerte, absolutamente ninguna. Los tabús, a mis alumnos de osteopatía les digo, las principales fijaciones que vais a encontrar al ser humano van a estar en la cabeza. Es decir, en el racionamiento, en la racionalidad. Tenemos miedos, tenemos apego, tenemos ego. Esto es la principal enfermedad del ser humano. Usted también viene a cursarnos, a decirnos, doctor, que la boca, por ejemplo, es muy importante tenerla bien sanada, bien cuidada. ¿Por qué es tan importante la boca, los dientes y compañía? Mira, antes de entrar en la consulta, aquí en la entrevista, estaba con un artículo relacionando las enfermedades de las encías con el Alzheimer. ¿Sí? En estudios ya que cada vez están más contrastados científicamente, donde hay una relación directa. Para resumirlo bien, para entenderlo, tenemos un sistema común en las mucosas, que está en las mucosas del cuerpo, que se interrelacionan entre sí a través de los ganglios linfáticos, ¿no? Que es un sistema de drenaje. Es un punto de infección, una encía que puede estar sangrando cuando nos lavamos los dientes, ya es un indicativo de que todas tus mucosas del cuerpo, todas, mayúsculas, están inflamadas. Tendrás el estómago inflamado, el intestino inflamado, y el cuerpo, cuando está en inflamación, empieza la degeneración. ¿Sería incorrecto decir, doctor Quim Vicens, que cada diente tiene una relación directa con algún órgano del cuerpo? Estaría súper indicado, Pedro. De hecho, el sí. doctor Adler, que lo tuvimos en un médico alemán odontólogo, es el primero que empezó a hablar de las interferencias en boca. Era un médico alemán que lo teníamos en Lloret viviendo, y donde nos dio pues, las primeras lecciones integrativas de la relación de la boca. Y tengo la suerte de que colaboro en una formación, doy clases en la Universidad de San Juan de Dios a muchos médicos y odontólogos, donde estamos un fin de semana, bueno, que se casa 8 horas, hablando de la relación de la boca con todo el resto del cuerpo, ¿no? No solamente desde el punto de vista postural, sino desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? Qué cosa, menos mal que la ciencia y la nueva ciencia también, ya no solamente a la medicina alternativa, sino a la medicina complementaria a día de hoy, porque en eso se ha convertido, ¿no? Lo que pensábamos que era una medicina que parecía como que la medicina alopática no la quería, ¿no? Pero ahora ya la quiere, y además se nutre la misma medicina alopática de otra medicina, como podría ser esta nueva medicina, ¿no? Que hoy estamos comentando, la neurociencia, por ejemplo. Parece que hablábamos de ciencia ficción hace una década y, sin embargo, caramba, ahí la tenemos, ¿no? Y se está trabajando. Pero si nos retrotraemos, por ejemplo, a tiempos anteriores, no sé, 2000 años, cuando nos hablaban de que todos los órganos estaban relacionados a través de nuestros chakras, a través de la columna vertebral, de la kundalini y demás, uno pensaba, bueno, pues esto lo hablan en Oriente, es otro mundo. Pero es que esto ha llegado aquí. Y ahora, claro, de esos 7 chakras principales que tienen una relación con cada órgano, resulta que cuando no hay energía suficiente, aquel órgano enferma. 3/4 de lo mismo lo que estamos hablando a día de hoy, ¿no? Más o menos. Es una gran observación lo que haces. De hecho, el concepto de la
peligrosidad de este sentido es la dualidad que tenemos a nivel conceptual, es decir, la medicina solamente hay una. Claro. Lo que pasa es que, como decía antes, el apego de parecer que somos especialidades médicas y cada uno... No, somos unas especialidades para entender el cuerpo humano desde un punto integral. Es decir, no hay diferencia, cuando nos tomamos un batido, no hay diferencia entre el sabor, entre el color, todo forma el mismo pack. Pues el ser humano es exactamente igual. Tú, Pedro, ni vas a ser un cerebro, ni un estómago o tal. Eres Pedro y, por lo tanto, esto, desde el punto de vista médico, si le perdemos este concepto integrativo, vamos a tener pues, unas medicinas especializadas y perdiendo esta posibilidad de ver el cuerpo humano desde una totalidad, ¿no? Pero es una maravilla cuando se le hablaba hace 10 años atrás a un médico alopático y se le decía, no, es que al paciente hay que tratarlo de un punto de vista holístico, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Y dice, bueno, y como que se tiraban para atrás, ¿no? Y hoy el médico que no trata a un paciente de esa manera, pues está vendido, está como atrasadísimo, ¿no? Totalmente. De hecho, siguiendo la aportación que hacías antes, en la cabeza tenemos dos huesos que están aquí, que son los parietales. Los parietales, ya el nombre ya indica mucho, ¿eh? Los parietales se juntan con un hueso posterior, que es el occipital, y ahí forman un agujerito entre medio, que es, le llamamos el punto interparietal. Es donde se ponen los monjes la entrada de la luz, la entrada de la luz. Es la Sahasrara en sánscrito, claro, el séptimo chakra. Ahí, y esto es la epífisis. La epífisis es la entrada que me permite la luz para que pueda atravesar mi cuerpo, dile chakras, dile diafragmas en osteopatía, dile como quieras a nivel médico. Y esto, al momento que esta circulación de luz, porque somos energía, Pedro, es perturbada, porque tengo una opresión en mi corazón, porque estoy nervioso, porque tengo ansiedad, porque voy con diarrea y mi intestino no va, esta perturbación de línea central es lo que nos va a perturbar la salud. ¿En qué ha cambiado la medicina de hace unos años atrás, la medicina convencional a la nueva medicina? Pues que antes se abordaban en base a los síntomas un problema y no se iba a la causa, y ahora se va a la causa, ¿no? Con lo cual eso es importantísimo. Yo creo que nos falta a nivel global, y esto lo digo respeto hacia las personas, claro, porque a veces nos ponemos una bata y parecemos que tengamos el poder, ¿no? Yo creo que es importante la humildad de aprender cada día, como comentamos antes de la entrevista, y ha cambiado el hecho de hacedores. Queremos hacer cada vez más y dejar que el cuerpo haga, ¿no? Este concepto es horrible, ¿no? El hecho de que yo parezca que sé más que el cuerpo humano, quien piensa así, para mí es un punto que tenemos que cambiarlo, porque el cuerpo sabe muchísimo. De hecho, cuando le dejamos actuar, dejamos que resuelva esa fiebre, evidentemente con sentido común, pero dejemos que el cuerpo solucione, veremos que tenemos un gran médico interno dentro, ¿eh? Sí, un gran médico que tendríamos que consumir más, ¿no? Mucho más. Que es barato, tendríamos que consumir más y es barato, sí. Doctor, ¿qué es el TDAH? Bueno, de hecho la definición es un trastorno del concepto de actividad de un niño, de hiperactividad, pero es un etiquetaje. Yo cuando digo de esto a los médicos que colaboramos y le digo, vale, ¿y ahora al niño qué le pasa? ¿No? Me dice, este niño te lo mando porque tiene un TDA y una hiperactividad y un déficit de atención. Y digo, vale, y ahora explícame qué pasa a este niño. Porque si no, ¿qué es una lumbalgia? ¿Qué es una migraña? ¿Qué es un niño? Un niño está en una dispercepción sensorial, es decir, que la fase madurativa proprioceptiva ha empezado a ir un poco anárquica. Recibe muchísimos estímulos y no los puede reordenar y provoca un caos en su sistema, un caos postural, un caos en su sistema nervioso y puede provocar factores de ansiedad. ¿Un caos postural? Sí. Absolutamente. Cuando hay una dispercepción sensorial de que los ojos, la boquita y el pie van un poquito por libre a la hora de organizarse, el niño va cogiendo una actitud postural de cierre. Me cierro en mi propio yo, en mi propio ego y voy cerrando. Son niños más tímidos y respiran con la boca, hacen la caída oral. Entonces son niños que aparentemente, evidentemente no todo el mundo pasa por ese embudo, donde quizá ha faltado más tiempo de amamantarse, quizá ha faltado, y aquí hay un déficit de tono postural que tenemos que volver a reintegrar. Entonces te aseguro que una intervención muy simple a nivel postural, estos niños en 3-4 semanas hacen vida muy normal, la mayoría. Tenemos un libro que vamos a recomendar a todos ustedes, que es el del doctor Quim Vicens, el eminente especialista que nos acompaña en el día de hoy, que se titula Aprende a escuchar tu cuerpo. Ahí lo tenemos, Aprende a escuchar tu cuerpo. Una maravilla de libro para todos aquellos que quieran conocer un poquito más qué posibilidades le da el mismo cuerpo, su médico interno. Porque, claro, leyendo el libro, doctor, claro, hablamos de dislexia, hablamos de un montón de cosas en este libro, ¿no? Pero me chocó mucho que cuando tú ves a alguien, sabes cómo fue el parto.
Tú ves caminar a alguien y dices, bueno, estuvieron problemas, aquí hubo pues una ayuda mecánica o el parto no fue del todo natural. Lo ves, o sea, ¿eso nos deja ahí una secuela? ¿Sí? Sí, igual que la primera fiebre que tenemos cuando somos pequeñitos o la primera infección que tenemos, estos son como... hay una frase muy bonita de uno de mis profesores que decía que la piel es el pergamino de nuestras emociones, ¿no? Nos van dejando un sello, cada fijación que tenemos, como cuando nos ponen las vacunas, cuando tenemos, ya te digo, la primera fiebre, y esto el cuerpo va adaptando. El conjunto de adaptaciones que hace el cuerpo, lo que nos quiere siempre proteger, cuando llega a un tope de esas adaptaciones provoca un síntoma, ¿no? Y el síntoma es el que en muchos casos, pues partos instrumentados, donde tenemos un país vecino o países que la osteopatía está en la seguridad social, donde ya estamos al lado del médico al momento del parto. Aquí parece que vamos un poquito para atrás, pero yo creo que con este todo tipo llegará. de tal llegará. Todo llegará. Bueno, mientras tanto podemos disfrutar del doctor Quim Vicens aquí en España y también de su trabajo que viene realizando, no solamente como médico, como pediatra, sino también como escritor, como autor de esta magnífica obra, Aprende a escuchar tu cuerpo, del doctor Quim Vicens. Doctor, muchísimas gracias. Un placer, Pedro. Un placer tenerte con nosotros. Gracias hasta cuando tú quieras. Bien, gracias. Buenas noches.